Asterisco era un martes común cuando sonó el teléfono, uno de esos días grises de noviembre donde la lluvia golpea las ventanas con esa persistencia que parece querer recordarte que estás sola, que siempre has estado sola, aunque durante años te convenciste de lo contrario. Y cuando levanté el auricular y escuché la voz formal del director de la escuela al otro lado de la línea, mi corazón dio un vuelco extraño, ese tipo de sacudida que te prepara para algo que no puedes nombrar todavía, y él dijo con esa mezcla de autoridad y preocupación que tienen los educadores cuando llaman a los abuelos: Señora Martínez, necesito que venga inmediatamente a la escuela, su nieto ha sido expulsado por comportamiento violento y necesitamos hablar con usted de manera urgente. Y yo me quedé ahí, parada en mi cocina pequeña con las paredes pintadas de un amarillo que alguna vez fue alegre pero que ahora solo parece cansado, sosteniendo ese teléfono como si fuera una granada a punto de explotar, sintiendo como el frío del piso de cerámica se filtraba a través de mis pantuflas gastadas, y lo único que pude decir, con una voz que sonó más firme de lo que me sentía por dentro, fue: director, creo que hay un error, yo no tengo nietos. Y el silencio que siguió fue tan denso que pude escuchar el tic-tac del reloj de pared que mi madre me regaló hace 30 años. Ese reloj que sigue funcionando mientras todo lo demás en mi vida se ha detenido, o se ha roto, o simplemente ha desaparecido como el humo. Asterisco: vivo sola en esta casa que una vez estuvo llena de voces y risas y el caos hermoso de la vida familiar, pero ahora solo está el silencio y el eco de mis propios pasos sobre estos pisos de madera que crujen en los mismos lugares desde hace décadas, como si la casa misma tuviera memoria y quisiera recordarme constantemente dónde estuve, qué perdí, quién fui antes de convertirme en esta mujer de 63 años que habla con las plantas porque son los únicos seres vivos que no me han abandonado, y cada mañana me levanto a las 6. No porque tenga que hacerlo, sino porque el cuerpo ya no sabe dormir más allá de esa hora, y preparo café solo para mí en esa cafetera italiana que compré cuando todavía creía en los domingos familiares, cuando todavía pensaba que envejecer significaría estar rodeada de hijos y nietos y ese calor que solo da la familia. Pero en lugar de eso tengo este ritual solitario donde me siento junto a la ventana que da al jardín descuidado y observo cómo los pájaros construyen nidos en el árbol de ciruelo que planté el año que nació mi hijo. Ese árbol que ahora es más viejo que muchas de las relaciones que he tenido y que ha sobrevivido a todas ellas con una dignidad que yo todavía estoy aprendiendo. Asterisco: mi rutina es simple porque las rutinas de las mujeres solas tienden a ser simples, desprovistas de la complejidad que traen otras personas, y después del café camino por las habitaciones de esta casa que tiene 3 dormitorios aunque solo uso uno. Y paso frente a las puertas cerradas de los otros 2 cuartos sin mirar adentro, porque mirar adentro sería como abrir heridas que he pasado años tratando de cerrar, y luego salgo al pequeño patio trasero donde tengo mis macetas con hierbas aromáticas, albahaca y romero y menta, y las riego con cuidado mientras hablo con ellas en voz baja, diciéndoles cosas que no le diría a ningún ser humano, secretos y miedos y recuerdos que solo las plantas pueden escuchar sin juzgar, y a veces la vecina de al lado, la señora Rodríguez, que tiene 70 años y 3 hijos que la visitan cada domingo sin falta, me saluda por encima de la cerca y me pregunta cómo estoy con esa mezcla de curiosidad y lástima que la gente reserva para las mujeres mayores que viven solas, y yo siempre respondo: bien, gracias, con una sonrisa que he perfeccionado durante años. Esa sonrisa que dice estoy bien cuando por dentro estás gritando o llorando o simplemente sintiéndote tan vacía que ni siquiera puedes identificar la emoción. Asterisco: los martes voy al mercado porque los martes hay menos gente y puedo caminar entre los puestos sin el agobio de las multitudes, y compro verduras frescas aunque cocino para una sola persona y siempre termino tirando la mitad porque no puedo acostumbrarme a comprar porciones individuales. Mi cerebro todavía está programado para cocinar para una familia que ya no existe, y el vendedor de frutas, don Miguel, siempre me regala una manzana extra y me dice: para que tenga energía, doña Carmen, y yo acepto esa manzana con gratitud porque los pequeños gestos de bondad son lo único que me mantiene conectada con el mundo, son los hilos invisibles que me impiden flotar hacia la nada, y luego regreso a casa cargando mis bolsas del mercado y subo las escaleras del frente contando cada escalón como siempre he hecho, 1, 2, 3, 4, 5, y abro la puerta y entro a este espacio que es mío y solo mío, y a veces esa soledad se siente como libertad y a veces se siente como una condena. Dependiendo del día, dependiendo de cuánto haya dormido la noche anterior, dependiendo de si los recuerdos están cerca de la superficie o si he logrado empujarlos hacia abajo donde no puedan lastimarme tanto. Asterisco: antes de seguir contándote lo que pasó, lo que cambió todo para siempre, asegúrate de estar suscrito a este canal, activa la campanita porque historias como esta necesitan ser escuchadas,
Y al final, cuando sepas toda la verdad, cuéntame en los comentarios qué sentiste, si alguna vez has vivido algo similar, o si simplemente necesitas desahogarte. Estoy aquí para escucharte. Ahora sí, déjame llevarte al principio, a ese tiempo que parece pertenecer a otra vida, a otra mujer que llevaba mi nombre, pero que era completamente diferente a la que soy ahora. Hace 35 años yo era Carmen Martínez de Reyes, y ese de Reyes después de mi apellido me hacía sentir completa, como si finalmente hubiera encontrado mi lugar en el mundo. Tenía 28 años y acababa de casarme con Roberto, un hombre que trabajaba como ingeniero en una empresa de construcción y que me cortejó durante 2 años con una paciencia y una ternura que me hicieron creer en los cuentos de hadas, en las promesas eternas, en eso que llaman amor verdadero. Y recuerdo perfectamente el día de nuestra boda. Era un sábado de primavera y el sol brillaba con esa intensidad especial que solo tiene la luz de octubre, y yo llevaba un vestido blanco sencillo porque no teníamos mucho dinero, pero que me hacía sentir como una princesa. Y cuando Roberto me tomó de la mano frente al altar y me miró con esos ojos cafés que parecían contener todo el amor del universo, yo pensé: esta es mi familia, este es mi futuro, aquí es donde pertenezco. Y bailamos hasta la madrugada en ese salón pequeño que mis padres alquilaron, rodeados de amigos y familiares que reían y brindaban por nosotros. Y cuando finalmente nos fuimos a nuestro pequeño apartamento de 2 habitaciones en el centro de la ciudad, yo me sentía tan llena de esperanza que casi no podía respirar. Los primeros años de matrimonio fueron exactamente como los había imaginado. Roberto salía temprano al trabajo y yo me quedaba arreglando nuestro hogar, convirtiendo ese apartamento modesto en un refugio cálido con cortinas que cosí yo misma y plantas que compraba en el mercado y fotografías enmarcadas de nuestros momentos felices. Y por las tardes yo trabajaba como secretaria en una oficina de abogados, un trabajo que no me apasionaba pero que ayudaba con los gastos y que me daba cierta independencia. Y cuando Roberto llegaba a casa por las noches cenábamos juntos en esa mesa pequeña de la cocina y él me contaba sobre su día y yo le contaba sobre el mío. Y había una intimidad en esos momentos que ahora, mirando hacia atrás, reconozco como preciosa, como algo que debía haber atesorado más conscientemente en lugar de dar por sentado que duraría para siempre. Y los domingos íbamos a casa de mis padres para el almuerzo familiar, y mi madre preparaba su pollo guisado especial y mi padre sacaba su guitarra vieja y cantábamos canciones que todos conocíamos, y Roberto se reía de los chistes malos de mi padre y ayudaba a lavar los platos después de comer, y yo miraba todo eso y pensaba: tengo suerte, tengo mucha suerte, sin saber que la suerte es algo tan frágil como el cristal, que puede romperse con un solo golpe inesperado. Cuando quedé embarazada 3 años después de casarnos, sentí que mi vida finalmente tomaba la forma que siempre había soñado. Recuerdo el momento exacto en que vi esas 2 líneas rosadas en la prueba de embarazo. Era una mañana de julio y Roberto ya se había ido al trabajo. Y yo me senté en el borde de la bañera sosteniendo esa pequeña tira de plástico y lloré. Lloré de felicidad pura y sin filtros. Ese tipo de llanto que te sacude todo el cuerpo porque la emoción es demasiado grande para contenerse. Y cuando Roberto llegó esa noche yo había preparado una cena especial y había puesto la prueba de embarazo junto a su plato, envuelta en papel de regalo. Y cuando la abrió y entendió lo que significaba, su rostro se transformó de una manera que nunca olvidaré. Era como ver a un hombre convertirse en padre en un instante, ver cómo la responsabilidad y el amor y el miedo se mezclaban en sus ojos, y me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar y susurró en mi oído: vamos a ser una familia, Carmen, una familia de verdad. Y yo asentí contra su hombro pensando que ya éramos una familia, pero entendiendo lo que quería decir, que ahora seríamos 3. Que nuestro amor se multiplicaría y se expandiría y se convertiría en algo más grande que nosotros mismos. El embarazo fue difícil. Tuve náuseas constantes durante los primeros 4 meses y luego problemas de presión arterial que me obligaron a guardar reposo las últimas semanas. Pero cada molestia, cada incomodidad, cada momento de miedo valió la pena cuando finalmente sostuve a mi hijo en mis brazos. Lo llamamos Daniel, como el abuelo de Roberto. Y era perfecto de esa manera en que todos los bebés son perfectos para sus madres, con sus deditos arrugados y su cabeza cubierta de pelo negro y suave y esos ojos que todavía no podían enfocar pero que parecían mirarme con un reconocimiento profundo, como si su alma reconociera a la mía. Y los primeros meses fueron un borrón de noches sin dormir y pañales sucios y alimentaciones constantes, pero también fueron los meses más felices de mi vida. Había algo mágico en esa pequeña rutina de cuidar a otro ser humano completamente dependiente de mí, en ver cómo Roberto se transformaba en padre, cómo llegaba del trabajo cansado pero se iluminaba al ver a Daniel,
como se quedaba despierto conmigo durante las noches difíciles meciendo al bebé y cantándole canciones inventadas que no tenían melodía pero que estaban llenas de amor. Daniel creció siendo un niño brillante y curioso, de esos niños que hacen 1000 preguntas sobre todo y que no se conforman con respuestas simples, y yo pasaba horas con él en el parque cerca de nuestra casa. Ahora habíamos comprado una casa pequeña en las afueras de la ciudad gracias a un préstamo y al ascenso de Roberto. Y ese parque se convirtió en nuestro lugar especial, donde Daniel aprendió a caminar agarrándose de mis manos, donde se cayó 1000 veces y se levantó 1000 veces más, donde hizo sus primeros amigos y tuvo sus primeras peleas infantiles por los juguetes del arenero, y yo lo observaba desde el banco donde me sentaba con otras madres, y hablábamos de nuestros hijos y de nuestras vidas y de nuestros sueños, y había una camaradería entre nosotras, una hermandad silenciosa de mujeres que estaban todas tratando de hacer lo mejor que podían. Y los cumpleaños de Daniel eran eventos que yo planeaba con semanas de anticipación, decoraba la casa con globos y serpentinas, horneaba su pastel favorito de chocolate, invitaba a todos sus amiguitos de la escuela, y Roberto llegaba temprano del trabajo para ayudar con los juegos y las actividades, y al final del día cuando todos se habían ido y Daniel dormía exhausto y feliz, Roberto y yo nos sentábamos en el sofá rodeados de papel de regalo arrugado y platos sucios, y nos mirábamos con esa satisfacción silenciosa de saber que estábamos construyendo buenos recuerdos para nuestro hijo. Pero la vida tiene una manera cruel de hacerte creer que todo está bien justo antes de arrebatártelo todo, y yo no vi las señales, o quizás las vi pero elegí ignorarlas porque era más fácil vivir en la ilusión que enfrentar la verdad, y la primera grieta apareció cuando Daniel tenía 8 años. Roberto empezó a llegar tarde del trabajo. Primero 1 o 2 veces por semana, luego casi todos los días, y cuando le preguntaba me decía que había mucho trabajo, que estaban en medio de un proyecto importante, que necesitaba quedarse hasta tarde para supervisar, y yo aceptaba esas explicaciones porque confiaba en él, porque después de 11 años de matrimonio nunca me había dado razones para dudar, porque la confianza es el fundamento sobre el que construyes una vida compartida y una vez que empiezas a cuestionar ese fundamento toda la estructura comienza a tambalearse. Y entonces empezaron las llamadas telefónicas extrañas, el teléfono sonaba y cuando yo contestaba la persona del otro lado colgaba sin decir nada, y esto pasó tantas veces que dejó de parecer coincidencia. Y una noche le mencioné a Roberto y él se puso defensivo de una manera que no era normal en él, me dijo que probablemente eran llamadas equivocadas, que no me preocupara por tonterías, y su tono fue tan cortante que me hizo sentir como si yo estuviera siendo irracional, como si mis preocupaciones fueran producto de mi imaginación. Los fines de semana que solían ser sagrados para nuestra familia empezaron a desaparecer. Roberto encontraba excusas para no estar en casa, decía que tenía que ir a la oficina o que tenía que reunirse con clientes o que tenía que revisar planos en el sitio de construcción, y Daniel empezó a preguntar ¿dónde está papá? Con una frecuencia que me partía el corazón, y yo inventaba excusas y trataba de compensar la ausencia de Roberto siendo 2 padres en uno, llevando a Daniel a todos lados, jugando con él, ayudándolo con la tarea, pero un niño sabe cuando algo no está bien. Los niños tienen una intuición especial para detectar las grietas en el mundo de los adultos, y vi cómo Daniel se volvía más callado, más retraído, cómo dejaba de hablar de su padre con ese orgullo que solía tener. Y yo me sentía atrapada entre mi lealtad a mi esposo y mi responsabilidad hacia mi hijo, tratando de mantener unida una familia que ya se estaba desmoronando por dentro aunque por fuera todavía pareciera intacta. Una tarde de marzo, cuando Daniel estaba en la escuela y yo había salido temprano del trabajo porque tenía dolor de cabeza, llegué a casa y encontré a Roberto en nuestra habitación empacando una maleta, y el mundo se detuvo en ese momento. Literalmente sentí como todo a mi alrededor se congelaba. El aire se volvió denso y pesado y mis piernas casi no me sostuvieron, y le pregunté con una voz que no reconocí como mía, ¿qué estás haciendo? Y él ni siquiera pudo mirarme a los ojos cuando respondió me voy, Carmen, lo siento pero me voy, y esas palabras tan simples, tan directas, cayeron sobre mí como piedras, cada una dejando un moretón invisible pero doloroso, y le pregunté por qué. Aunque una parte de mí ya sabía la respuesta, ya había sabido durante meses pero había estado demasiado asustada para admitirlo. Y Roberto finalmente me miró y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Vi culpa pero también alivio, como si finalmente pudiera dejar de fingir, y me dijo, «Hay alguien más, llevo 6 meses viéndola y ya no puedo seguir mintiendo», y yo me senté en la cama que habíamos compartido durante 11 años y sentí como mi cuerpo se vaciaba de toda emoción.
como si alguien hubiera abierto una llave y todo lo que me hacía humana simplemente se drenara, y le pregunté detalles que no quería saber pero que necesitaba saber. ¿Quién es? Y él dijo: se llama Patricia, trabaja en la oficina y la amas. Y él dudó antes de responder sí, y esa duda dolió más que la afirmación porque significaba que había estado sopesando sus sentimientos, comparándome con ella, y yo había perdido. Asterisco le supliqué, y no me avergüenza admitir que le supliqué. Le dije que podíamos arreglarlo, que podíamos ir a terapia, que podíamos empezar de nuevo. Le recordé todo lo que habíamos construido juntos, nuestra casa, nuestro hijo, nuestros años de historia compartida, pero él solo negaba con la cabeza mientras seguía empacando sus camisas, sus pantalones, sus zapatos, metiendo pedazos de nuestra vida en común dentro de esa maleta maldita. Y le pregunté: ¿y Daniel? Y por primera vez vi que Roberto vacilaba, vi que esa pregunta lo afectaba de una manera que mis súplicas no habían logrado, y dijo: voy a seguir siendo su padre, lo veré los fines de semana, esto no cambia eso, pero yo sabía que sí cambiaba todo, que un padre que vive en otra casa con otra mujer no es lo mismo que un padre que está ahí cada noche para dar las buenas noches, para ayudar con la tarea, para estar presente en los pequeños momentos que construyen una infancia. Y cuando Roberto terminó de empacar y caminó hacia la puerta con su maleta, yo me quedé sentada en esa cama incapaz de moverme, y lo único que pude decir fue: ¿cómo le voy a explicar esto a nuestro hijo? Y Roberto se detuvo en el umbral de la puerta y sin voltear a verme dijo: dile la verdad, que a veces el amor no es suficiente, y luego se fue, y yo escuché sus pasos bajando las escaleras, escuché la puerta principal abrirse y cerrarse, escuché su auto arrancando y alejándose, y me quedé ahí en ese silencio absoluto que solo existe después de que alguien se va para siempre. Asterisco no sé cuánto tiempo estuve sentada en esa cama, podría haber sido 1 hora o podría haber sido 5 minutos, el tiempo perdió significado, pero eventualmente me levanté porque tenía que ir a recoger a Daniel de la escuela, tenía que seguir funcionando porque tenía un hijo que dependía de mí, y me lavé la cara con agua fría tratando de borrar las marcas de las lágrimas, me puse lápiz labial con manos temblorosas, me arreglé el pelo, me miré en el espejo y practiqué una sonrisa que no llegaba a mis ojos pero que tendría que ser suficiente, y conduje a la escuela en piloto automático, mis manos girando el volante, mis pies presionando los pedales, pero mi mente estaba en otro lugar, reproduciendo una y otra vez la escena de Roberto empacando, sus palabras «hay alguien más» resonando en mi cabeza como una campana que no podía dejar de sonar. Y cuando Daniel subió al auto con su mochila y su sonrisa inocente y me preguntó: ¿cómo estuvo tu día, mamá? Yo mentí y dije: bien, mi amor, muy bien, porque ¿cómo le dices a un niño de 8 años que su mundo está a punto de colapsar? Asterisco esperé hasta después de la cena para decirle. Preparé su comida favorita, espagueti con albóndigas, y lo dejé ver televisión un rato más de lo normal, posponiendo lo inevitable, y finalmente cuando ya no pude retrasarlo más apagué el televisor y me senté junto a él en el sofá y tomé sus manos pequeñas entre las mías y le dije: Daniel, necesito hablarte de algo importante, y vi cómo su carita se ponía seria, como sus ojos se llenaban de preocupación porque los niños saben cuando viene algo malo, y le expliqué de la manera más suave que pude que papá y mamá ya no iban a vivir juntos, que papá se había ido a vivir a otro lugar pero que eso no significaba que dejara de amarlo, que lo vería los fines de semana y que nada de esto era culpa suya. Y Daniel me miró con esos ojos cafés idénticos a los de Roberto y preguntó: ¿por qué? Y yo no supe qué responder porque ¿cómo le explicas a un niño el concepto de infidelidad, de amor que se acaba, de promesas rotas? Así que le dije: a veces los adultos cambian y necesitan cosas diferentes, y sé que fue una respuesta terrible, insuficiente, pero era lo mejor que podía hacer en ese momento. Y Daniel empezó a llorar, no con sollozos dramáticos sino con lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas, y me preguntó: ¿hice algo malo? Y mi corazón se rompió en 1000 pedazos porque mi bebé, mi niño perfecto, pensaba que de alguna manera él había causado esto, y lo abracé tan fuerte como pude y le repetí una y otra vez: no, mi amor, tú no hiciste nada malo, nada de esto es tu culpa. Pero no sé si me creyó. Y esa noche Daniel durmió en mi cama aferrado a mí como si tuviera miedo de que yo también desapareciera, y yo me quedé despierta toda la noche mirando el techo, sintiendo el peso de su cuerpecito contra el mío, preguntándome cómo íbamos a sobrevivir esto. Asterisco los meses que siguieron fueron los más oscuros de mi vida. Me levantaba cada mañana porque tenía que hacerlo, porque Daniel necesitaba desayuno y uniforme limpio y que alguien lo llevara a la escuela, pero me movía como un robot, sin sentir realmente nada, como si hubiera construido un muro alrededor de mis emociones para poder funcionar.
Y en el trabajo me sentaba frente a mi escritorio y miraba documentos sin realmente verlos. Y mis compañeras me preguntaban si estaba bien y yo decía que sí. Con esa sonrisa automática que había perfeccionado. Y por las noches después de acostar a Daniel me sentaba sola en la sala y miraba las paredes y trataba de entender cómo había llegado a este punto. Cómo había pasado de ser una mujer felizmente casada a ser una madre soltera abandonada. Y había días en que la rabia era tan intensa que tenía que apretar los puños hasta que las uñas se me clavaban en las palmas para no gritar. Rabia contra Roberto por destruir nuestra familia, rabia contra Patricia por robarse lo que era mío, rabia contra mí misma por no haber visto las señales, por no haber sido suficiente, por haber fallado de alguna manera que no podía identificar. Roberto cumplió su promesa de ver a Daniel los fines de semana. Al principio, llegaba los sábados por la mañana y se lo llevaba y lo traía de vuelta el domingo por la noche, y cada vez que Daniel se iba yo me quedaba en esa casa vacía sin saber qué hacer conmigo misma, sin saber cómo llenar las horas, y limpiaba obsesivamente. Fregaba pisos que ya estaban limpios, organizaba armarios que ya estaban organizados, cualquier cosa para mantener mis manos ocupadas y mi mente distraída, y cuando Daniel regresaba yo lo bombardeaba con preguntas. ¿Cómo estuvo? ¿Qué hicieron? Papá estaba bien, buscando pistas, tratando de armar una imagen de la vida que Roberto había elegido sobre nosotros, y Daniel respondía con monosílabos. Bien, nada especial, sí, y yo podía ver que estaba atrapado en el medio, que sentía que tenía que proteger a ambos padres, que no podía ser completamente honesto conmigo sobre su tiempo con Roberto sin sentir que me estaba traicionando. Y eso me rompía el corazón porque mi hijo de 8 años no debería tener que cargar con ese peso. Pero después de unos meses las visitas empezaron a espaciarse. Roberto llamaba el viernes por la noche diciendo que tenía planes, que podía recoger a Daniel el próximo fin de semana, y luego el próximo fin de semana se convertía en el siguiente, y vi cómo Daniel esperaba junto a la ventana los sábados por la mañana, con su mochila ya empacada, esperando el auto de su padre que a veces llegaba tarde y a veces no llegaba en absoluto, y yo tenía que inventar excusas. Papá está muy ocupado con el trabajo, papá no se siente bien, mentiras para proteger a mi hijo de la verdad más dolorosa que su padre simplemente había elegido su nueva vida sobre él, y eventualmente Daniel dejó de esperar junto a la ventana, dejó de empacar su mochila con anticipación, y cuando le preguntaba si quería llamar a su papá él se encogía de hombros y decía no importa, y esa resignación en un niño tan joven era más desgarradora que cualquier llanto. Pasaron años así, Daniel y yo construyendo una vida nueva solo nosotros dos. Yo trabajaba turnos extra para pagar las cuentas porque Roberto enviaba dinero de manera irregular, y Daniel crecía convirtiéndose en un adolescente callado y retraído. Había perdido esa chispa de curiosidad que lo había caracterizado de niño, y yo veía cómo la ausencia de su padre lo estaba moldeando de maneras que no podía controlar, como estaba aprendiendo que las personas que amas pueden abandonarte, que las promesas se rompen, que el amor no es garantía de nada, y traté de compensarlo siendo la mejor madre que podía ser, yendo a todas sus actividades escolares, ayudándolo con la tarea aunque no entendiera las matemáticas avanzadas, escuchándolo cuando quería hablar y respetando su silencio cuando no quería, pero había una parte de él a la que yo no podía llegar, una parte que se había cerrado el día que su padre se fue y que nunca volvió a abrirse completamente. Cuando Daniel tenía 16 años, Roberto apareció de nuevo en nuestras vidas, llamó diciendo que quería reconectar con su hijo, que había cometido errores pero que quería enmendarlos, y yo quería negarme, quería proteger a Daniel de otra decepción inevitable, pero Daniel ya era lo suficientemente mayor para decidir por sí mismo, y cuando le dije que su padre quería verlo, esperaba que dijera que no, pero en cambio vi un destello de esperanza en sus ojos, esa esperanza que nunca muere. Completamente sin importar cuántas veces te decepcionen, y empezaron a verse de nuevo, y por unas semanas Daniel parecía más feliz, más animado, hablaba de los lugares a donde Roberto lo llevaba, de las conversaciones que tenían, y yo tragaba mi amargura y mi resentimiento porque ver a mi hijo feliz era más importante que mis propios sentimientos. Pero entonces Roberto empezó a cancelar de nuevo, las excusas eran las mismas, trabajo, compromisos, problemas, y vi cómo Daniel se cerraba otra vez. Como esa esperanza se convertía en cinismo, y una noche después de que Roberto cancelara por tercera vez consecutiva, Daniel entró a mi habitación y se sentó en mi cama y me dijo mamá, creo que a papá no le importo realmente, y no supe qué responder porque tenía razón, porque Roberto había demostrado una y otra vez que éramos una prioridad baja en su vida, y lo único que pude hacer fue abrazarlo mientras lloraba, ese hijo mío que ya era casi un hombre pero que en ese momento volvía a ser él.
Niño de 8 años que no entendía por qué su papá se había ido. Daniel se graduó de la preparatoria con buenas calificaciones a pesar de todo, y yo estaba tan orgullosa de él, de cómo había sobrevivido, de cómo se había convertido en un joven responsable a pesar de tener un padre ausente, y planeé una pequeña fiesta de graduación. Invité a mis padres que ya estaban mayores, a algunos de sus amigos. Preparé su comida favorita, y Roberto prometió venir, juró que no se lo perdería, y yo quería creerle por el bien de Daniel, pero el día de la graduación, Roberto no apareció, ni a la ceremonia ni a la fiesta, y Daniel fingió que no le importaba, sonrió y habló con sus amigos y cortó el pastel, pero yo lo conocía lo suficientemente bien para ver el dolor detrás de esa máscara, para notar cómo sus ojos buscaban la puerta cada vez que sonaba el timbre, esperando que su padre apareciera aunque fuera tarde. Y esa noche después de que todos se fueron, encontré a Daniel en su habitación mirando una fotografía vieja de los tres cuando él era pequeño. Cuando todavía éramos una familia, y me senté junto a él y ninguno de los dos dijo nada porque no había nada que decir, el silencio contenía todo nuestro dolor compartido. Daniel decidió ir a la universidad en otra ciudad, dijo que necesitaba un nuevo comienzo, y yo entendí aunque me doliera, entendí que necesitaba alejarse de esta casa llena de recuerdos rotos, de esta ciudad donde cada esquina le recordaba lo que había perdido, y lo ayudé a empacar sus cosas, doblé su ropa, empaqué sus libros, y cuando llegó el día de llevarlo a su dormitorio universitario, conduje esas 3 horas tratando de memorizar su perfil, la forma en que miraba por la ventana. Consciente de que mi bebé se estaba convirtiendo en adulto y alejándose de mí, y cuando llegamos y descargamos sus cosas y llegó el momento de despedirnos, lo abracé y le dije: estoy tan orgullosa de ti. Vas a hacer cosas maravillosas, y él me abrazó de vuelta y susurró: gracias por nunca rendirte conmigo, mamá. Y esas palabras me sostuvieron durante todo el viaje de regreso a casa, durante todas las noches que pasé sola en esa casa que ahora parecía demasiado grande y demasiado silenciosa. Los primeros meses Daniel llamaba regularmente, me contaba sobre sus clases, sus nuevos amigos, las experiencias de vivir solo, y yo vivía para esas llamadas, pero gradualmente empezaron a espaciarse. Primero llamaba cada semana, luego cada 2 semanas, luego solo cuando yo llamaba primero, y traté de no ser una madre pesada, de no presionarlo, de entender que estaba construyendo su propia vida, pero la soledad era abrumadora. Había pasado 18 años siendo madre como mi identidad principal, y ahora que Daniel ya no me necesitaba de la misma manera, no sabía quién era, y los días se volvieron todos iguales: trabajo, casa, dormir, repetir, sin la estructura que un hijo proporciona, sin el propósito que viene de cuidar a alguien más, y empecé a preguntarme si esto era todo lo que me quedaba, si los próximos 30 o 40 años serían solo más de lo mismo, esta existencia vacía donde los días se desvanecen uno en otro sin dejar marca. Y entonces un día, 2 años después de que Daniel se fuera a la universidad, recibí una llamada que cambiaría todo. Era un número que no reconocí pero contesté de todas formas, y una voz de mujer del otro lado dijo: ¿es usted Carmen Martínez? Y cuando confirmé que sí, hubo una pausa antes de que dijera: soy Patricia, y mi cuerpo entero se tensó al escuchar ese nombre, el nombre de la mujer que había destruido mi matrimonio, que se había llevado a mi esposo, y mi primer instinto fue colgar. Pero algo en su voz, una urgencia, una desesperación, me hizo quedarme en la línea, y ella continuó: necesito hablar con usted sobre Roberto, sobre Daniel, hay cosas que necesita saber. Y yo no quería escucharla, no quería nada de ella, pero había mencionado a mi hijo y eso fue suficiente para mantenerme escuchando. Y Patricia dijo: ¿podemos encontrarnos? Por favor, es importante. Y contra todo mi juicio, contra toda la rabia que había acumulado durante años, acepté. Nos encontramos en una cafetería en el centro, un lugar neutral donde ninguna de las dos había estado antes, y cuando llegué ella ya estaba ahí, sentada en una mesa del fondo, y la reconocí inmediatamente aunque nunca la había visto en persona. Había buscado su perfil en redes sociales en momentos de debilidad, había estudiado su rostro tratando de entender qué tenía ella que yo no tenía, y en persona se veía más pequeña, más frágil de lo que había imaginado, con ojeras profundas y manos que temblaban mientras sostenía su taza de café, y me senté frente a ella sin saludar, sin sonreír, esperando que hablara, y Patricia empezó diciendo: gracias por venir, sé que no tiene ninguna razón para estar aquí. Y yo no respondí, solo esperé, y ella tomó aire profundamente y dijo: Roberto murió hace 3 semanas, y el mundo se inclinó. Aunque Roberto y yo habíamos estado divorciados durante años, aunque lo odiaba por lo que nos había hecho, escuchar que estaba muerto era como recibir un golpe en el estómago. Y pregunté cómo,
Y Patricia explicó que había sido un ataque al corazón, repentino, sin advertencia. Estaba en el trabajo y simplemente colapsó. Y yo procesé esta información en silencio, sintiendo una mezcla extraña de dolor y alivio y culpa por sentir alivio. Pero Patricia no había terminado. Había algo más, algo en la forma en que evitaba mi mirada, en cómo sus manos apretaban esa taza de café, y finalmente dijo: hay algo que necesitas saber, algo que Roberto me hizo prometer que nunca diría, pero ahora que está muerto creo que tiene derecho a saberlo, y mi corazón empezó a latir más rápido. Un presentimiento de que lo que fuera que estaba a punto de escuchar cambiaría todo. Y Patricia continuó: Daniel no es hijo biológico de Roberto, y esas palabras no tenían sentido. Las escuché pero mi cerebro se negaba a procesarlas, y dije que... Y ella repitió: Daniel no es hijo de Roberto, Roberto era estéril, nunca pudo tener hijos, y yo me reí, una risa histérica e involuntaria, porque esto tenía que ser una mentira cruel, una venganza retorcida, y dije: eso es imposible, yo nunca, jamás. Pero Patricia levantó una mano para detenerme y dijo: no la estoy acusando de nada, déjeme explicar, y entonces me contó una historia que destrozó todo lo que creía saber sobre mi vida. Patricia explicó que Roberto había sabido desde antes de conocerme que era estéril, resultado de una enfermedad en su adolescencia, pero nunca me lo dijo porque tenía miedo de que lo dejara, de que no quisiera casarse con un hombre que no podía darle hijos, y cuando quedé embarazada él entró en pánico. Supo que el bebé no podía ser suyo, pero en lugar de confrontarme, en lugar de preguntarme, simplemente asumió que yo lo había engañado, y Patricia dijo: él me contó todo esto años después. Cuando yo le pregunté por qué había dejado a su familia, me dijo que no podía perdonar la traición, que cada vez que miraba a Daniel veía la evidencia de tu infidelidad, y yo estaba temblando. Las lágrimas corrían por mi rostro sin control, porque esto significaba que Roberto había vivido todos esos años creyendo que yo lo había traicionado, que Daniel no era su hijo, y había elegido irse en lugar de hablar conmigo, en lugar de buscar la verdad, y lo peor, lo absolutamente peor, era que yo nunca había estado con nadie más, nunca. Roberto había sido mi único hombre, lo cual significaba que Daniel sí era su hijo, que tenía que serlo, pero ¿cómo era posible? Patricia vio mi confusión y dijo suavemente: ¿nunca tuviste problemas para concebir? Nunca fue difícil. Y yo negué con la cabeza. Había quedado embarazada fácilmente, naturalmente, sin tratamientos ni complicaciones, y Patricia entonces dijo algo que me dejó helada: ¿es posible que Roberto no fuera completamente estéril? ¿Que los doctores se equivocaran? Porque si tú nunca estuviste con nadie más, entonces Daniel tiene que ser su hijo, y esa posibilidad, esa terrible posibilidad, se asentó sobre mí como una losa de concreto. Significaba que Roberto había abandonado a su hijo real, biológico, por una suposición errónea, por un miedo que nunca verificó, por un orgullo que le impidió simplemente preguntarme la verdad, y sentí una rabia tan pura, tan ardiente, que pensé que me consumiría, rabia contra Roberto por ser tan cobarde, tan estúpido, tan egoísta, por robarle a Daniel un padre, por robarme a mí un esposo, por desperdiciar años de nuestras vidas en una mentira que él mismo había construido. Le pregunté a Patricia por qué me estaba contando esto ahora, por qué había esperado hasta que Roberto muriera, y ella bajó la mirada y dijo: porque viví con su culpa todos estos años, lo vi sufrir por la decisión que había tomado, lo escuché llorar por su hijo en las noches cuando pensaba que yo dormía, y traté de convencerlo de que hablara con ustedes, de que buscara la verdad, pero él se negaba, decía que era demasiado tarde, que había quemado esos puentes, y yo era una cobarde también. No. Tuve el valor de contactarte mientras él vivía, pero ahora que se fue, pensé que merecía saber, que Daniel merecía saber que su padre sí lo amaba, que la razón por la que se fue no tuvo nada que ver con él, y parte de mí quería agradecerle por finalmente decir la verdad, pero otra parte, la parte más grande, la odiaba por haber sido cómplice del silencio de Roberto durante todos estos años, por haber disfrutado de la vida que debería haber sido mía mientras mi hijo crecía sin padre. Salí de esa cafetería aturdida, caminé por las calles sin rumbo durante horas, tratando de procesar todo lo que había escuchado, tratando de reorganizar 20 años de historia con esta nueva información, y cada memoria tomaba un nuevo significado, cada momento de rechazo de Roberto hacia Daniel, cada visita cancelada, cada promesa rota. Todo tenía ahora una explicación, pero esa explicación no hacía que doliera menos. De hecho, hacía que doliera más porque significaba que todo había sido innecesario, que si Roberto simplemente hubiera confiado en mí, si simplemente hubiera hablado conmigo, nada de esto habría pasado, y pensé en Daniel, mi pobre Daniel que había crecido creyendo que su padre no lo quería,
que había internalizado ese rechazo, que había construido su identidad alrededor de la idea de ser un hijo no deseado. Y ahora tenía que decidir si decirle la verdad, si contarle que su padre había sido un cobarde que lo había abandonado basándose en una mentira. Esa noche llamé a Daniel. Era tarde pero necesitaba escuchar su voz. Y cuando contestó soñoliento preguntando si todo estaba bien, yo casi no pude hablar, las palabras se atascaban en mi garganta, y finalmente logré decir necesito verte. ¿Puedes venir a casa este fin de semana? Y debió haber escuchado algo en mi voz porque inmediatamente se despertó y preguntó qué pasaba. Y yo le dije tu padre murió y hubo un silencio largo del otro lado de la línea, tan largo que pensé que la llamada se había cortado, y luego Daniel dijo con una voz plana, sin emoción, ok, solo eso, ok, y yo quise decirle todo ahí mismo, quise explicarle sobre la conversación con Patricia, sobre la terrible verdad, pero esto no era algo que se pudiera decir por teléfono, así que solo le dije hay más, cosas que necesito contarte en persona, ¿puedes venir? Y él dijo que sí, que tomaría el primer autobús el viernes, y colgamos, y yo me quedé sosteniendo el teléfono preguntándome cómo demonios iba a tener esta conversación. Daniel llegó el viernes por la noche, había crecido tanto, ya tenía 20 años y se parecía tanto a Roberto que a veces dolía mirarlo, y cuando entró a la casa me abrazó y pude sentir que estaba tenso, preparándose para malas noticias, y nos sentamos en la sala, en el mismo sofá donde años atrás le había dicho que su padre se iba, y empecé a contarle todo, sobre la llamada de Patricia, sobre el funeral al que no habíamos sido invitados, sobre la confesión de que Roberto había creído que Daniel no era su hijo, y vi cómo el rostro de Daniel pasaba por un caleidoscopio de emociones, confusión, incredulidad, dolor, rabia, y cuando terminé de hablar él se quedó en silencio durante mucho tiempo, procesando, y finalmente preguntó, ¿entonces él pensó durante todos estos años que yo no era su hijo? ¿Por eso nos dejó? Y yo asentí, las lágrimas corriendo por mis mejillas, y Daniel se levantó bruscamente y empezó a caminar de un lado a otro de la sala, sus manos en su cabeza, y dijo no puedo creer esto, no puedo creer que todo este tiempo, toda mi infancia, todo el dolor, fue por una mentira, por una suposición estúpida que él nunca verificó. Y su voz se quebró y empezó a llorar, ese hijo mío que rara vez mostraba emoción, y yo me levanté y traté de abrazarlo pero él se apartó, no con crueldad sino porque necesitaba espacio, necesitaba procesar esto solo. Esa noche Daniel durmió en su antigua habitación, la que había permanecido intacta desde que se fue a la universidad, y yo escuché sus sollozos a través de la pared y quise ir a consolarlo pero sabía que necesitaba este tiempo, necesitaba llorar por el padre que había perdido 2 veces, primero cuando se fue y ahora cuando murió, y llorar por la relación que pudieron haber tenido si Roberto no hubiera sido tan cobarde, y a la mañana siguiente cuando bajó a desayunar, sus ojos estaban rojos hinchados pero había una determinación en su rostro que no había visto antes, y me dijo necesito hacerme una prueba de ADN, necesito saber con certeza si era su hijo, y yo entendí que necesitaba esa confirmación, esa prueba científica de que Roberto había estado equivocado, así que llamamos a Patricia y explicamos lo que Daniel quería, y ella nos dio la dirección de la funeraria donde habían cremado a Roberto, y resultó que habían guardado muestras de tejido como era procedimiento estándar, y pudimos obtener lo necesario para la prueba. Las 2 semanas que tardaron los resultados fueron tortura. Daniel se quedó en casa conmigo durante ese tiempo, diciendo que no podía concentrarse en la universidad, y pasamos esos días en una especie de limbo, hablando de recuerdos, de cómo habría sido diferente todo si Roberto hubiera sabido la verdad, y una noche Daniel me preguntó, ¿cómo pudiste perdonarlo? Después de todo lo que nos hizo, ¿cómo no lo odiaste? Y yo le dije la verdad, lo odié, durante años lo odié con cada fibra de mi ser, pero el odio es agotador, es como beber veneno esperando que la otra persona muera, y eventualmente tuve que dejarlo ir, no por él sino por mí, por ti, porque no quería que ese odio me consumiera y te dejara sin madre también. Y Daniel asintió lentamente, procesando esto, y dijo no sé si podré perdonarlo, ni siquiera ahora sabiendo que estaba equivocado. Porque eligió creer lo peor de ti, de nosotros, en lugar de simplemente preguntar y yo no tenía respuesta para eso porque tenía razón. El perdón no es algo que puedas forzar, es algo que llega en su propio tiempo o no llega en absoluto. Cuando finalmente llegaron los resultados de la prueba de ADN, los abrimos juntos, sentados en esa misma sala, y las palabras en el papel confirmaron lo que ya sabíamos en nuestros corazones. Probabilidad de paternidad 99.9%. Daniel era hijo de Roberto, siempre lo había sido.
Y esa hoja de papel era la prueba de la tragedia más grande, de años desperdiciados, de un padre y un hijo separados por una mentira que nunca debió existir, y Daniel sostuvo ese papel y lo miró durante mucho tiempo, y luego lo dobló cuidadosamente y lo guardó en su bolsillo, y dijo voy a guardarlo como recordatorio de que la comunicación importa, de que las suposiciones destruyen vidas, de que nunca debo cometer el mismo error que él cometió, y yo asentí, orgullosa de mi hijo por encontrar una lección en medio de tanto dolor. Pero la historia no terminó ahí, porque una semana después de recibir los resultados del ADN, recibí esa llamada del director de la escuela, la que mencioné al principio, diciéndome que mi nieto había sido expulsado, y yo le dije que no tenía nietos, y hubo confusión en su voz cuando dijo, ¿no es usted Carmen Martínez, abuela de Miguel Reyes? Y yo confirmé que sí era Carmen Martínez, pero que no tenía ningún nieto llamado Miguel ni ningún nieto en absoluto, y el director se disculpó diciendo que debía haber un error en sus registros, que lo investigaría, y colgó, y yo me quedé ahí parada con el teléfono en la mano sintiendo esa sensación extraña de que algo no estaba bien, y llamé a Daniel y le conté sobre la llamada extraña, y él se quedó callado por un momento antes de decir mamá, hay algo que necesito decirte, y mi corazón se hundió porque reconocí ese tono que usaba cuando estaba a punto de confesar algo difícil. Daniel me contó que durante su primer año de universidad había tenido una relación breve con una chica llamada Ana, que habían sido descuidados, que ella había quedado embarazada, y que cuando se enteró le había ofrecido apoyo pero ella había dicho que no lo necesitaba, que su familia la ayudaría, que era mejor si él no estaba involucrado, y Daniel, siendo joven y asustado y honestamente aliviado de no tener que enfrentar la paternidad a los 19 años, había aceptado, había enviado dinero cuando podía pero no había mantenido contacto regular, y ahora, 3 años después, resultaba que ese niño, Miguel, estaba teniendo problemas en la escuela y la madre había puesto mi nombre y dirección como contacto de emergencia porque no sabía cómo contactar a Daniel, y yo escuché todo esto sintiendo una mezcla de emociones tan compleja que no podía separarlas. Decepción porque Daniel había ocultado esto, comprensión porque entendía el miedo que debió haber sentido, y algo más, algo que tardé un momento en identificar, esperanza, porque significaba que tenía un nieto, un niño de 3 años que existía en el mundo y que llevaba la sangre de mi familia. Le pregunté a Daniel por qué nunca me había dicho, por qué había guardado esto en secreto durante 3 años, y él dijo con voz quebrada porque tenía miedo de decepcionarte, porque después de todo lo que vivimos con papá, después de ver cómo su ausencia me afectó, no podía admitir que yo estaba haciendo lo mismo, que estaba siendo un padre ausente para mi propio hijo. Y esas palabras me partieron el corazón porque entendí el peso de la culpa que había estado cargando, el miedo de repetir los errores de su padre, y le dije Daniel, escúchame, no eres tu padre, el hecho de que estés sintiendo culpa, de que estés reconociendo tu error, ya te hace diferente a él, pero ahora tienes que decidir qué tipo de padre quieres ser, todavía tienes tiempo de estar presente en la vida de ese niño, todavía puedes elegir diferente, y vi cómo algo cambiaba en su rostro. Una determinación, una resolución, y dijo tienes razón, necesito conocer a mi hijo, necesito estar en su vida, ya perdí 3 años. No puedo perder más. Contactamos a Ana a través de la escuela, y ella accedió a reunirse con nosotros. Estaba sorprendida de que Daniel finalmente quisiera involucrarse. Había asumido que él nunca estaría interesado, y cuando nos encontramos en un parque, ella traía a Miguel, un niño pequeño de 3 años con los ojos de Daniel y mi nariz. Y mi corazón se expandió de una manera que no había sentido en años. Este era mi nieto, mi sangre, una segunda oportunidad de ser parte de una familia, y Miguel era tímido al principio, escondiéndose detrás de las piernas de su madre, pero cuando me agaché a su nivel y le sonreí, él me devolvió la sonrisa y dijo hola con esa vocecita dulce que tienen los niños pequeños, y algo en mí se rompió y se sanó al mismo tiempo, porque este niño representaba el futuro, representaba la posibilidad de romper el ciclo de padres ausentes, de hacer las cosas bien esta vez. Daniel y Ana tuvieron una conversación larga y honesta. Él se disculpó por no haber estado presente, explicó sus miedos, su historia con su propio padre, y Ana escuchó y eventualmente dijo que estaba dispuesta a darle una oportunidad, a dejar que construyera una relación con Miguel, pero que tenía que ser consistente, que no podía entrar y salir de la vida del niño cuando le conveniera. Y Daniel prometió que estaría ahí, que había aprendido de los errores de su padre, que no iba a repetir ese patrón, y en los meses que siguieron, Daniel cumplió esa promesa, se mudó de vuelta a la ciudad, encontró trabajo, alquiló un apartamento,
y empezó a ver a Miguel regularmente, primero visitas supervisadas, luego fines de semana, y yo los veía a menudo. Me convertí en la abuela que siempre había soñado ser, llevaba a Miguel al parque, le horneaba galletas, le leía cuentos antes de dormir cuando se quedaba conmigo, y cada momento con él era un regalo, una oportunidad de hacer las cosas bien, de romper las cadenas de abandono que habían definido a nuestra familia durante tanto tiempo. Asterisco y ahora, sentada aquí en mi cocina con las paredes amarillas que ya no parecen tan cansadas, con el sonido de Miguel jugando en la sala con sus juguetes mientras Daniel prepara el almuerzo, puedo decir que he encontrado algo parecido a la paz. No es la vida que imaginé cuando me casé con Roberto hace 35 años, no es la familia perfecta con la que soñé, pero es real, es honesta, y es mía. Y he aprendido que la familia no siempre es lo que planeas, a veces es lo que construyes de las ruinas de lo que se rompió, y sí, todavía hay dolor, todavía hay momentos en que me pregunto cómo habría sido todo si Roberto hubiera confiado en mí, si hubiera sido valiente en lugar de cobarde, si hubiera elegido el amor en lugar del miedo, pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo aprender de él y asegurarme de que las próximas generaciones no repitan los mismos errores. Asterisco aprendí que el perdón no es olvidar, es soltar el veneno que te mata por dentro, es elegir vivir en el presente en lugar de estar atrapada en el pasado, y he perdonado a Roberto, no porque lo que hizo estuviera bien sino porque cargar ese odio me estaba destruyendo, y he aprendido que la comunicación es todo, que las suposiciones destruyen vidas, que una conversación honesta hace 30 años podría haber salvado a mi familia, y he aprendido que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, que a los 63 años todavía puedo experimentar la alegría de ser abuela, todavía puedo construir relaciones significativas, todavía puedo encontrar propósito y amor, y he aprendido que los errores de nuestros padres no tienen que definir quiénes somos, que podemos elegir romper los patrones, que podemos elegir ser diferentes, mejores, más valientes. Y veo eso en Daniel, veo cómo está eligiendo ser el padre que su propio padre no pudo ser, y eso me llena de un orgullo tan profundo que a veces me hace llorar. Asterisco si llegaste hasta aquí, si escuchaste toda mi historia sin juzgarme, gracias, gracias por darme el espacio para desahogarme, para sanar un poco más con cada palabra compartida, porque contar esta historia, ponerla en palabras, ha sido parte de mi proceso de sanación, de aceptar lo que fue y lo que es, y ahora te pido algo, cuéntame tu historia en los comentarios. ¿Has vivido una traición similar? ¿Has perdido a alguien que amabas? ¿Has descubierto secretos que cambiaron todo? No estás solo. Yo estoy aquí y esta comunidad está aquí para escucharte sin juicio, porque todos llevamos dolor, todos tenemos historias que necesitan ser contadas, y al compartirlas nos liberamos un poco del peso que llevamos. Dale like a este video si sentiste algo, si mi historia tocó alguna parte de tu corazón. Compártelo con alguien que necesite saber que no estás solo en su dolor, y suscríbete porque seguiré contando historias reales de personas reales que han sobrevivido lo imposible. Recuerda que el dolor es inevitable pero el sufrimiento eterno es opcional, podemos elegir sanar, podemos elegir seguir adelante, podemos elegir contar nuestra historia y al hacerlo liberar un poco del peso que llevamos. Te mando un abrazo donde quiera que estés y espero leerte los comentarios, porque tu historia importa, tu dolor importa, y mereces ser escuchado. Asterisco el director llamó por la expulsión de mi nieto, pero yo no tenía nieto, hasta que descubrí que sí lo tenía. Y esa llamada que parecía un error resultó ser el principio de una segunda oportunidad, la oportunidad de romper el ciclo de abandono que había definido a mi familia, la oportunidad de ser la abuela que mi nieto necesita, la oportunidad de ver a mi hijo convertirse en el padre que su propio padre nunca fue, y aunque el camino hasta aquí ha estado lleno de dolor y traición y pérdida, también ha estado lleno de lecciones, de crecimiento, de la comprensión profunda de que somos más fuertes de lo que pensamos, más resilientes de lo que imaginamos, y capaces de sanar incluso de las heridas más profundas. Y si hay algo que quiero que te lleves de mi historia es esto, que no importa cuánto duela, no importa cuán rota te sientas, siempre hay esperanza, siempre hay una oportunidad de empezar de nuevo, siempre hay amor esperando ser descubierto si tienes el valor de abrir tu corazón. Una vez más.